En el puerto de Cesarea, en Israel, hay muros de hormigón que los romanos hundieron en el mar hace casi 2000 años. Siguen ahí, intactos, mientras estructuras de concreto moderno construidas hace apenas 50 años ya se están desmoronando por completo. Durante siglos, los ingenieros modernos dieron por hecho que esa resistencia se debía a un error, a una mezcla mal hecha por manos antiguas sin la tecnología de hoy. En enero de 2023, un equipo de investigadores del MIT publicó un estudio que demostró que estaban completamente equivocados. Los romanos construyeron con este material miles de kilómetros de acueductos, puertos enteros hundidos parcialmente en el mar, coliseos, termas públicas y el Panteón de Roma, terminado alrededor del año 128. Su cúpula mide más de 43 metros de diámetro, y todavía hoy sigue siendo la cúpula de hormigón sin refuerzo de acero más grande construida jamás en el mundo. Casi 2000 años antes de que existiera una sola varilla de acero para reforzar nada. El arquitecto romano Vitruvio dejó, en su tratado de arquitectura, instrucciones generales sobre cómo mezclar cal, agua y ciertos materiales volcánicos. Pero ese texto nunca explicó del todo por qué el resultado terminaba siendo tan distinto, tan duradero, comparado con cualquier otro material de construcción de la antigüedad. El propio Plinio el Viejo, en el siglo I, escribió que ese hormigón, apenas entraba en contacto con el agua de mar, se volvía con el tiempo una sola masa de piedra, inexpugnable a las olas, y cada día más fuerte. Durante casi 2000 años, nadie pudo explicar exactamente por qué tenía razón. El concreto moderno, en cambio, está diseñado para durar entre 50 y 100 años, y en ambientes marinos suele durar bastante menos. El agua salada se filtra hasta el acero de refuerzo que lleva adentro, lo corroe, lo hincha, y ese mismo hinchamiento termina agrietando y desmoronando la estructura entera mucho antes de lo esperado. ¿Sabías que hay puentes, carreteras y edificios enteros de hormigón moderno que ya necesitan una reconstrucción total antes de cumplir un siglo de uso? Cuéntame si conocías este dato, porque lo que descubrieron los científicos después es todavía más extraño. La receta romana no tenía, en apariencia, ningún secreto mágico. Era una mezcla de cal, agua, y una ceniza volcánica particular que sacaban de una zona cerca del Golfo de Pozzuoli, en el sur de Italia. Los ingenieros romanos ya sabían, aunque no entendían la química exacta detrás, que esa ceniza volcánica hacía algo distinto dentro del hormigón que ningún otro material lograba. En 2017, una geóloga llamada Maureen Jackson, de la Universidad de Utah, analizó núcleos de hormigón extraídos de puertos romanos que llevaban casi 2000 años sumergidos. Y encontró algo que ningún manual de ingeniería moderna predecía. Dentro de esas estructuras portuarias sumergidas había un mineral extremadamente inusual, llamado tobermorita alumínica, que seguía creciendo dentro del hormigón incluso hoy, casi 2 milenios después de que se construyó. El agua de mar, en vez de destruir el material poco a poco como pasa con el concreto moderno, lo estaba reforzando. El mecanismo que Jackson describió era casi imposible de creer. El agua marina disolvía lentamente la ceniza volcánica original, y ese proceso liberaba minerales que crecían en forma de cristales dentro de las microfisuras que se iban formando con los años. En lugar de que esas grietas se agrandaran, como pasaría con cualquier material normal, se iban llenando solas de mineral nuevo, año tras año, década tras década. Y esa no era la única rareza del hormigón romano. Dentro de casi cualquier bloque construido en tierra firme, no solo en el mar, los arqueólogos encontraban desde hacía siglos unos pequeños grumos blancos de cal, distribuidos por toda la mezcla sin ningún orden aparente. Durante generaciones enteras de arqueólogos, los expertos asumieron que esos grumos eran simplemente un error, una señal de que los obreros romanos habían mezclado mal la cal, o que habían usado materia prima de mala calidad. Un defecto de fabricación cotidiano, nada más, repetido durante siglos de construcción. ¿Vos también hubieras pensado que era solo un error de construcción, algo para ignorar? Porque un equipo de investigadores decidió, en cambio, hacerle caso exactamente a ese detalle raro, en vez de descartarlo como siempre se había hecho.
En enero de 2023, ese equipo, liderado por el científico de materiales Elmer Mezek del MIT, con la investigadora Linda Seymour a la cabeza del estudio, analizó esos grumos con técnicas de imagen que ningún romano pudo haber imaginado jamás: espectroscopia, difracción de rayos X, mapeo químico de altísima resolución. Y lo que encontraron cambió por completo la interpretación de casi 2 siglos de arqueología del hormigón romano. Los grumos no eran ningún error. Eran el resultado de una técnica completamente deliberada, que hoy se conoce como mezcla en caliente. En vez de usar solamente cal ya apagada, como se había asumido siempre, los romanos mezclaban también cal viva, extremadamente reactiva y caliente al tacto, directamente con la ceniza volcánica y el agua, a temperaturas mucho más altas de lo normal. Ese proceso dejaba fragmentos de cal sin disolver del todo, atrapados dentro del hormigón para siempre, como una cápsula del tiempo química. Esa temperatura extrema no era un detalle menor. Cuando la cal viva entra en contacto con el agua, libera calor de golpe, en una reacción tan intensa que puede quemar la piel. Ese calor extra es justo lo que impide que la cal se disuelva de forma pareja, y lo que deja atrapados esos fragmentos reactivos que, siglos después, iban a convertirse en el mecanismo de autorreparación. De hecho, algunos pasajes sueltos de Vitruvio ya mencionaban el uso de cal recién apagada, todavía caliente, dentro de la mezcla. Pero durante siglos los historiadores habían interpretado esos pasajes como una simple curiosidad práctica de la época, sin sospechar que ahí estaba escondida la clave real de por qué este material se reparaba solo. Y esos fragmentos, lejos de ser un defecto, funcionaban como una especie de botiquín de emergencia dormido dentro de la piedra. Cuando una grieta finalmente se abría paso por el hormigón, años o incluso siglos después de la construcción, el agua que se filtraba llegaba hasta uno de esos grumos de calorías. Esa agua reaccionaba químicamente con el grumo, disolviéndolo, y el material resultante volvía a cristalizar dentro de la misma grieta, rellenándola y sellándola desde adentro, casi como si el hormigón se hubiera cerrado una herida propia sin que ningún humano tuviera que intervenir. Para comprobar que esa hipótesis era real y no solo una teoría bonita, el equipo del MIT fabricó bloques de hormigón siguiendo la receta romana con mezcla en caliente, los partió deliberadamente por la mitad con una prensa, y dejó correr agua constante por la grieta abierta. En apenas 2 semanas, la grieta se había sellado completamente sola. Un bloque de control, hecho con el método de mezcla fría estándar, sin ese proceso de cal viva a alta temperatura, se quedó agrietado, sin ningún cambio, durante todo el experimento. ¿Te imaginas un material de construcción que se repara solo, sin que nadie tenga que intervenir con cemento nuevo ni maquinaria pesada? Cuéntame qué pensás en los comentarios, porque este hallazgo no se quedó encerrado en un laboratorio del MIT. Después de milenios de casi total olvido, la técnica romana había desaparecido junto con el propio imperio. Los constructores medievales, sin acceso a esa ceniza volcánica específica ni a ese conocimiento transmitido de generación en generación, volvieron a morteros mucho más débiles durante más de 1000 años. Recién en 1824 apareció el cemento Portland, la base de todo el concreto moderno, y ni siquiera esa invención logró replicar la capacidad de autorreparación romana. Con el hallazgo de 2023 confirmado y publicado, el propio equipo del MIT fundó una empresa, llamada ADMAT, para intentar llevar este hormigón autorreparable fuera del laboratorio. Recibió financiamiento de agencias como DARPA y de fondos climáticos como Breakthrough Energy Ventures, la organización de Bill Gates dedicada a tecnología contra el cambio climático. Y no es la única aplicación que se está discutiendo en serio. Algunos ingenieros aeroespaciales proponen usar una versión de esta misma técnica para construir estructuras en la Luna o en Marte, donde no existe ningún equipo de mantenimiento disponible, y cualquier grieta diminuta podría significar una fuga fatal de aire dentro de un hábitat presurizado. La producción de cemento moderno genera, hoy,
alrededor del 8% de todas las emisiones de dióxido de carbono del planeta, más que la industria de la aviación entera. Un hormigón capaz de autorrepararse, inspirado en una técnica de 2000 años de antigüedad, podría significar carreteras, puentes y edificios que duren generaciones enteras sin necesitar reconstrucción. Menos reconstrucción significa, también, muchísimo menos cemento nuevo fabricado cada año, y por lo tanto una huella de carbono drásticamente más chica para toda la industria de la construcción a nivel mundial, algo que ningún otro avance reciente había logrado ofrecer con tanta sencillez. Durante casi 2 siglos, la arqueología miró esos grumos blancos como la prueba de una civilización menos precisa que la nuestra, un descuido que había que perdonarle al pasado. Hoy, los laboratorios más avanzados del mundo intentan copiar exactamente ese mismo error. Y este no es un caso aislado dentro de la ingeniería moderna. Cada vez más equipos de investigación están revisando técnicas antiguas que alguna vez se descartaron como primitivas, sospechando que muchas de ellas escondían soluciones reales que la ciencia recién hoy tiene las herramientas necesarias para entender.